En este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran. El horizonte te hace crecer. Palabras del Papa Francisco. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Lectio Divina para niños. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Era realmente hermoso poder contar con una compañía de hermanos que por amor te corrigen,
ofreciéndote un acompañamiento hondo, esa forma de amor que se llama corrección fraterna. Reflexionando sobre la calidad humana que suponía vivir así, los discípulos se preguntaron si perdonar, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Y con quiénes? Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No se trataba de limitar el ejercicio de un amor que se abre al perdón, sino de comprender la novedad de la propuesta de Jesús. Al proponer Jesús su novedad en un asunto tan cotidiano como el perdón, les propone una ley que nace de la abundancia del amor, capaz de provocar el estupor. No te digo hasta 7 veces, que era ya mucho en la simbología numérica hebrea, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Jesús propone una modalidad extrema de perdón, como extremado como también su mismo amor. A la pregunta inicial de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, el Señor responderá: tantas como Dios te ha perdonado a ti, es decir, siempre. Los que andan midiendo los perdones, los que perdonan pero no olvidan, no entenderán la propuesta de Jesús. Perdonar así como nosotros somos perdonados, así lo rezamos en el Padre Nuestro. Tratar a los otros tal como Dios nos trata siempre. Por eso, la gran pregunta no es saber hasta dónde puede llegar nuestra generosidad perdonadora, sino cuánta experiencia tenemos de haber sido perdonados por el Señor. No necesita nuestro mundo que entre en sus calles sople un aire fresco de esperanza que venga ventilado por quienes se abren para saber perdonar por Dios, por quienes han experimentado su misericordia y por lo tanto, al igual que el Señor, también ellos perdonen de corazón. El pecado no es un simple error. El pecado es adorar a los numerosos ídolos que tenemos: el orgullo, la vanidad, el dinero, el yo mismo, el bienestar. Pedir perdón no es un simple pedir disculpas, sino que es ser consciente del pecado, de la idolatría que construí, de las muchas idolatrías. Y Pedro pregunta al Señor: ¿cuál debe ser la medida de nuestro perdón? ¿Solo 7 veces? Pero Jesús responde al apóstol: siempre, 70 veces 7, es decir, tú debes perdonar siempre. Se habla de perdonar, no simplemente de pedir disculpas por un error. Perdonar a quien me ha ofendido, a quien me hizo mal, a quien con su maldad hirió mi vida y mi corazón. He aquí entonces la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es la medida de mi perdón? Y la respuesta puede venir de la parábola relatada por Jesús. El ejemplo es claro. Si yo no soy capaz de perdonar, no soy capaz de pedir perdón. Por ello, Jesús nos enseña a rezar así al Padre: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios siempre perdona, pero pide también que yo también perdone, porque si yo no perdono, en cierto sentido, es como si cerrase la puerta al perdón de Dios. Una puerta, en cambio, que debemos mantener abierta. Dejemos entrar el perdón de Dios a fin de que podamos perdonar a los demás. El perdón no es una cuestión de sentimientos, sino de voluntad. Lo importante es querer perdonar y ofrecer al prójimo el perdón, aunque la propia sensibilidad siga alterada. Dios no quiere que nos sintamos,
sino que aprendamos a perdonar independientemente del sentimiento que en ese momento tenemos. Palabras del Papa Francisco. Oración. ¿Qué respondo al Señor que me habla en el texto? Bendecimos a Dios, que es nuestro Padre, revestido de benevolencia. Nos crea y nos recrea en cada instante. Nos envuelve en su mirada cariñosa. El ser humano es como la flor del campo, pero Dios lo colma de gracia y de ternura. Está de paso por la tierra, pero Dios lo colma de gracia y de ternura. Por eso no tenemos el paso de los años, ni nos preocupa el cansancio, la vejez ni el deterioro, porque Él renueva nuestra juventud y nos da alas de águila. Ni siquiera nos angustian nuestros fallos y pecados, porque Él perdona nuestras culpas y cura todas nuestras dolencias. Somos de barro, pero el Padre conoce nuestra masa y siente ternura por sus hijos. Por eso bendecimos al Señor y le damos gracias, porque es compasivo y misericordioso. Pasan los años, siglos, milenios, pero sin misericordia no pasa ni se agota, se renueva y se desborda con el tiempo. Amén. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para compartir el mensaje de Dios. Contemplación. ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Acción. ¿A qué me comprometo? El Señor hoy te invita a perdonar siempre, a perdonar sin condiciones y dejar todo en sus manos. Te invita a actuar y perdonar como Él lo hizo. Padre, perdónalos. Sé mensajero de la paz y el perdón. No siembres en tu círculo familiar, en tu círculo de amistad o trabajo, una enemistad, enfrentamiento, violencia. Muestra siempre en tus comentarios el talante de Jesús. Padre, perdónalos. Saca de tu corazón todo aquello que no te dé paz, que te causa angustia, dolor, y busca sanar tus recuerdos y así vivir en paz.
Sal a buscar a aquellas personas con las que sientes que la ofensa no está perdonada. Abre un abismo en vuestras vidas y ofrece tu perdón. Y si no te sientes perdonado, reza por el amor de Dios para que les ayude a perdonar. Contempla desde la experiencia del dolor, de la distancia motivada por el pecado hacia Dios y los hermanos, cómo Dios sale cada día a tu encuentro, en tu búsqueda para perdonarte, para abrazarte y darte su perdón antes de que tú se lo pidas.